¿Arrancamos, Rubén? ¿Te parece? Sí, ya estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con esta actividad enriquecedora de los Ateneos de devolución, que a esta altura ustedes ya conocen suficientemente la mecánica y el objetivo que tienen, que es devolver a las instituciones generadoras de donantes que ha pasado con los mismos en su evolución. No, lo llevó un chofer con otro auto, no con nosotros. Porque aparte fue con otra mujer, con una abogada. Silvina. Ahí está. Entonces, en esta oportunidad nos acompaña el director y creador de esta modalidad educativa, que es el doctor Rubén Schiavelli, y los doctores José Yuri, que pertenece al Instituto de Trasplantes de la ciudad de Buenos Aires, y al doctor Nicolás Rochetti, ¿no es cierto?, que se encuentra en el grupo del Hospital Argerich del doctor Schiavelli. A los tres, muchísimas gracias por este esfuerzo. Sé que vienen de otra actividad similar en la Sociedad Argentina de Trasplante. Y bueno, empezamos con la presentación del donante y de los casos que a su vez se derivaron del mismo. Y muchísimas gracias nuevamente por su participación. Bueno, muchas gracias, doctor Raimondi. No sé, Rubén, si estás con audio. Si no, bueno, les cuento básicamente en qué va a consistir la presentación y pasamos los videos. Es un Ateneo de evolución que justamente presentamos hoy en la Sociedad Argentina de Trasplante, en donde participaron 3 instituciones. ¿Sí? La primera institución que participó, en donde estaba el donante, fue el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. Y después 2 equipos de trasplante. El primer equipo de trasplante, el equipo de trasplante renal de la Clínica Nefrológica y Urológica de Enfermedades Cardiovasculares de Santa Fe. Y el equipo de trasplante hepático del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que en ese orden vamos a ver las presentaciones y cualquier cosa, cualquier duda la vamos pausando y vamos discutiendo. Hay algunos temas para discutir después, así que bueno, vayan prestando atención. Me dicen cómo se va viendo, si se escucha o hay algún imperfecto. Yo veo perfecto. Y escucho perfecto. Vamos nomás entonces. This meeting is being recorded. Doctor, cuando guste puede comenzar. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por participar de este Ateneo de Devolución de la actividad de procuración llamado Ateneo de Devolución. Mi nombre es Rubén Schiavelli y me acompañan en la coordinación de estos Ateneos el doctor José Yuri y el doctor Nicolás Rochetti. Quiero contarles que esta actividad empezó ya hace algunos años con la firme convicción de parte de los médicos trasplantólogos que tenemos una asignatura pendiente para con la gente que hace procuración. Esta asignatura estaba basada en que el trabajo del médico terapista, el trabajo con su paciente y el trabajo posterior a la muerte de su paciente no tenía un cierre, ya que los órganos generalmente se trasplantan en otras instituciones. Lo que intentamos con estos Ateneos es devolver el producto, el resultado del trabajo de procuración, que son los pacientes trasplantados. Y lo que más nos interesa es el hecho de poder discutir, porque esto se ha convertido en el único ámbito de discusión médica entre la procuración y el trasplante. Entonces lo que vamos a hacer es generar una discusión médica. Sin más, paso a Nicolás
que va a coordinar el Ateneo, y les vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes, y repito siempre lo mismo, cada vez que hemos pedido y convocado a los equipos de trasplante, siempre han estado dispuestos a participar en esto, y por supuesto la gente de Procuración también ha estado siempre dispuesta, y además generamos un ámbito de discusión, como dije antes. Gracias por la presencia del INCUCAI, gracias por la presencia de la SATI, y gracias por la Sociedad de Trasplante, que es la que alberga estos ateneos desde ya hace algunos años. Nico. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias Rubén, como siempre es un gusto para nosotros poder organizar esta actividad, y como dijo el doctor Schiavelli, es un espacio de discusión médica de una disciplina tan importante como es la donación y el trasplante, y es un espacio de unión tanto de la Sociedad Argentina de Trasplantes, del INCUCAI y de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Así que sinceramente muy contentos de poder llevar a cabo estas reuniones durante este año. En esta ocasión, a su vez a mí me toca de cerca, porque para mí es un honor que podamos presentar el caso de un donante que ocurrió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. La presentadora va a ser la doctora Florencia Ballarín, que es parte de la unidad de procuración del Hospital Clemente Álvarez, que está liderada por mi amiga la doctora Verónica de Santo. Posteriormente, la presentación del donante. También tenemos el honor de contar con dos grupos fabulosos, tanto de trasplante renal como de trasplante hepático. En el caso del trasplante renal va a estar la doctora Judith Gaite, que es parte del equipo de trasplante renal de la Clínica de Nefrología o Urología de la ciudad de Santa Fe, en su provincia homónima. Y va a estar el equipo de trasplante hepático del Hospital Italiano de Buenos Aires, que está liderado por el doctor Juan Pecolj, y en esta oportunidad tenemos el honor de que la doctora Riles va a hacer la presentación del receptor. Así que, si les parece, comenzamos con la presentación del donante, Florencia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy la doctora Ballarín, al lado mío está la doctora Di Santo, que como ya Nico las presentó, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un caso, a ver si podemos, ahí. ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, Flor. Bien, ahí se fue, para atrás. Espérame. Hay que ponerle pausar porque si no se comparte. En esta oportunidad vamos a presentar una paciente del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, transcurrido el 28 del 7. Los trasplantes ocurrieron en la Clínica de Nefrología, Urología y Enfermedades Cardiovasculares, y el Hospital Italiano de Buenos Aires también en la fecha descripta. A modo de presentación, este es el Hospital de Emergencia del Dr. Clemente Álvarez. Esto está ubicado en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, como para que ustedes estén un poquito y conozcan un poquito. Este hospital es uno de los puntos de referencia más importantes de la salud pública de Rosario y su área metropolitana. Es referente en trauma y emergencias clínico-quirúrgicas de la ciudad y la región, y brinda atención a pacientes mayores de 13 años. Ocupa el tercer nivel de complejidad dentro de la red de salud pública municipal y provincial, y recibe usuarios que requieren atención por su complejidad derivados de segundo y tercer nivel. Es también un reconocido hospital escuela, y el ECA es un hospital donante y ocupa los primeros puestos en nuestro país en materia de procuración de órganos y tejidos. En cuanto al proceso de donación que transcurrió en este hospital,
El establecimiento donante es el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. La procedencia de esta paciente vino derivada del Hospital Juan Bautista Alberdi, que queda en el barrio de la Florida, y ingresa a LECA por la guardia externa, tiene 43 años, es femenina. El motivo de internación fue un deterioro agudo del sensorio con una cefalidad brusca en el contexto de una emergencia hipertensiva. La paciente ingresó al hospital derivante con 240 de sistólica. Antecedentes patológicos de la paciente: obesidad e hipertensión. Perdón, ¿cómo estamos? Ahí, ahí está. Y esta es la tomografía y la imagen de... Ay, sí, va muy rápido. Ahí está. Esta es la tomografía de ingreso, es una hemorragia subaracnoidea, Fisher 3, Hanniges 4. En cuanto al proceso de donación, el shock e hipotensión al ingreso a la paciente en la guardia, no acá en terapia, que revierte con 0,05 gamas de noradrenalina, que se suspendieron a las 6 horas del ingreso. No, se va la presentación, perdón, pero a ver si la puedo frenar de algún modo. Pausa. Ahí. Los vasopresores y la dosis, como dije antes, la dosis máxima de Nora fueron 0,5 gamas, posterior a la reanimación 0,03 gamas, solamente transfundida con una unidad de glóbulos rojos el 26 del 7, de 12 a 16 horas previas al diagnóstico de muerte encefálica. Los cultivos, en cuanto a esta paciente ingresa, el 23 del 7 se la cultiva por persistencia febril con hemo, uro y minival, encontrándose en el hemocultivo 1 de 2 un epidermidis que se interpreta como contaminante, y el 23 del 7 también un Staphylo aureus meticilino resistente. El tratamiento antimicrobiano para esa intercurrencia fue, empíricamente nosotros usamos AMS-TMS, y el 25 del 7 solamente continúa con el TMS según la sensibilidad del Staphylococcus. El tratamiento definitivo, que fue que se ajustó el tratamiento al TMS. Posterior tenemos ay, perdón, pero se me va. No sé cómo. Ahí. Ahí. La tomografía de tórax como métodos complementarios, teniendo infiltrado de base derecha. La tomografía de cráneo del 25 del 8, que fue la de control posterior al ingreso, a las 48 horas de ingresada en terapia, que no evidencia nuevo sangrado, sí una hidrocefalia más vasoespasmo y una isquemia difusa con cisternas colapsadas, una ecografía de abdomen con litiasis vesicular múltiple y una longitud hepática de 190 milímetros. El ecocardiograma tenía un espesor parietal aumentado, un retardo de la relajación del ventrículo izquierdo, una aurícula izquierda aumentada, y el electrocardiograma que mostraba una taquicardia con un ritmo sinusal, con una sobrecarga de la aurícula izquierda. En cuanto al diagnóstico de muerte encefálica, en la sospecha clínica fue el 27 del 7, y la paciente se encontró midriática bilateral, con un drenaje ventricular externo colocado desde el ingreso, mayor de 200 centímetros de líquido cefalorraquídeo, tenía ausencia de respuesta cerebral y abolición de reflejos del tronco. Aquí es donde comienza nuestra actividad como médicos procuradores. El método auxiliar utilizado fue el electroencefalograma, a las 13:41, que ya no tenía actividad eléctrica cerebral, y calculando la sedación y recabando un poco de los datos, esta paciente solamente había recibido midazolam 21 mililitros hora desde el 22 del 7 al 25 del 7 a las 13 horas, y esto sucedió el 27 del 7, así que no teníamos ventana de sedantes. No tuvimos dificultades para el diagnóstico, y el contacto con la jurisdicción no genera inconvenientes, por lo menos en nuestro servicio. Bueno, como bien dije antes, el establecimiento donante es el hospital de emergencia, la causa de muerte es esta hemorragia subaracnoidea, con un aneurisma cerebral posterior. Las medidas antropométricas de esta paciente, es importante por ahí destacar también el peso, 95 kilos para una talla de 154 centímetros, un perímetro axilar de 102, un perímetro cifoideo de 93, 23 centímetros. Para el grupo y factor, un 0 positivo, una muestra local más una muestra que derivamos al centro regional,
Y en este caso necesitamos también destacar los HLA, ya que tuvimos que hacer 2 muestras, una a través de la sangre, donde bueno, acá lo ven descritos, pero en la segunda muestra se tuvo que realizar por mucosa yugal. Los HLA, el 1A tenía 2 en 24, el B 3 en 44, la clase 2 11 13 y DQ 6 de 7. Las precondiciones clínicas de nuestra paciente era una paciente obesa, con hipertensión previa tratada con enalapril, con un índice de masa corporal de 40. Los métodos auxiliares fueron el día 27 a las 9:30 con un test de apnea y a las 13:41 con el electroencefalograma sin actividad. El estado hemodinámico, la reanimación fue con vasoactivos, nosotros en este caso usamos noradrenalina, como bien dije antes, en descenso y se mantuvo estable durante toda la reanimación con 0,03 gamas, y la fluidoterapia para reponer y comenzar un poco a tratar el medio interno. Y la unidad de glóbulos rojos indicada por el médico de terapia 12 horas previas al diagnóstico. La hipotensión sostenida fue solamente de 11 a 15 horas, con 55 de media a 58, donde se fueron ajustando las dosis, y ahí fue donde alcanza la dosis máxima de vasoactivos, y como ya dije antes, de 0,5 a 0,3 gamas de mantenimiento. Hacemos un balance bien estricto en cuanto a los ingresos y los egresos. Los ingresos del 27 habían sido de 7.195, para los egresos de 7.500, con un balance prácticamente neutro, negativo en 305. La diuresis en ese momento era de 250 a 280 mililitros hora, y la última diuresis en las últimas horas previo a la ablación fueron de 100 mililitros. En ese caso, cuando la diuresis alcanzó los 250 o 280 mililitros hora, nosotros usamos solamente una ampolla de desmopresina. La estrategia ventilatoria, como en todos los casos, es protectiva. Tenemos un ventilador que es Neumovent, estaba con una FIO de 0,6, una PIP de 6 y una frecuencia entre 16 y 20 también para manejar un poco el medio interno. Y como previamente había tenido cultivos el 23 del 7, donde ya habíamos rescatado los estáfilos antes mencionados, y había sido tratada el 27 del 7, previo al diagnóstico, la paciente seguía persistentemente febril, con sospecha de origen central, pero sin leucocitosis, como van a ver posterior en la evolución del laboratorio, y el 28 del 7, previo a la ablación, por persistencia febril y ya una leucocitosis, se decide tomar los cultivos. Los cultivos previo a la ablación se tomaron por la mañana, la paciente fue ablacionada a las 3 de la tarde aproximadamente, con hemocultivos por 2 negativos, urocultivo negativo, y un minival con un rescate de una Cinetobahumani, con una sensibilidad a mica y colistin. Una PL con 2 elementos, glucosa normal, proteínas normales y PANDI negativos. La PL se hace porque recuerden que tiene el drenaje ventricular externo desde el ingreso, y en ese momento iniciamos tratamiento empírico con mero banco colístico. Se me pasó. Duración del tratamiento. Vamos acá. Bueno, el laboratorio, entonces tenemos un hematocrito de ingreso de 24 para 30 post-transfusión. En realidad es un hematocrito de ingreso, y el laboratorio que lo compara es el previo a la ablación. Una hemoglobina de 8, siempre constante, y acá tenemos la comparación de los glóbulos blancos de 4.300 y 14.000 el día de los cultivos. Las plaquetas normales, no tengo mucho para destacar en el laboratorio, excepto el hepatograma y el sodio. La creatinina había estado en ascenso hasta 1,1, 1 previo a la ablación, 1,03. El sodio de 155 cuando inicia la reanimación, entra con 150, recuerdo uno de 148, y un hepatograma absolutamente normal, sin tiempos normales, amilasa normal, y una CPK de 1502. Y una orina completa, que lo único que tenemos para destacar son los 2 cruces de leucocitos, que son no significativos, proteínas, glucosa negativa, una densidad y un pH normal. En cuanto a las serologías fueron todas no reactivas, excepto la IgG para citomégalo, PCR para COVID también negativo. Esto fue a través de un minival, y también, como dije antes, grupo y factor por 2, cero positivo.
El mantenimiento, como ya un poco lo mencioné antes, a las 7 de la mañana estaba con una media de 72 milímetros de mercurio, con la dosis de vasoactivo de 0,1 gamma, con una respuesta de 70 de media. La dosis máxima de Nora utilizada, como dije antes, es de 0,05 gamas por 2 horas nada más, y la dosis del mantenimiento hasta la ablación, perdón, ablación va sin H, 0,03 gamas. En el transcurso de todo el día el descenso fue paulatino, así que no hay mucho para destacar en el mantenimiento en sí. Y la diuresis, en comparación con toda la reanimación, también, como dije antes, una sola ampolla de desmopresina, entre el horario de entre las 6 y las 12 horas, cuando pasa después la tormenta adrenérgica, extraplanes para mantener balances neutros, la reanimación para la corrección del medio interno, y para mantener el ritmo diurético, el balance general fue negativo en 300 y se mantiene estable hasta la ablación. Ahí estamos. Creo que ahí termina la presentación. Lo que sí, hay una diapo que no se puede ver. Espérenme que lo busco, si puedo, sí, porque encontramos hoy, nos pudieron terminar la anatomía patológica. Nosotros habitualmente la hacemos analizar la anatomía patológica acá, en el hospital, y recién hoy pudimos obtener la anatomía patológica, porque durante la ablación se informó en el riñón izquierdo, un quiste en el polo inferior del riñón izquierdo. Entonces se mandó a anatomía patológica, y el resultado de la anatomía patológica es esta formación quística que mide 3 centímetros de diámetro mayor, uniloculada, de contenido líquido transparente y de revestimiento epitelial, plano simple, se localiza en el polo inferior del órgano, se reconoce inflamación crónica intestinal y glomérulos atróficos aislados, especialmente en el sector cercano a la pared quística. El uréter y la glándula suprarrenal no muestran alteraciones de jerarquía, y se acompaña de segmento de vaso sanguíneo arterial, hemiaorta, con ateromatosis macro y microscópica. Se disecan 21 ganglios linfáticos con tejido adiposo, que exhiben hiperplasia reactiva e histiocytosis sinusal, siendo algunos de ellos lipomatosos. Ahora sí. Nico, no sé si querés continuar con la presentación de... Sí, excelente, Flor, la presentación. Como habíamos acordado, si les parece avanzamos con las presentaciones de los receptores y después armamos el espacio de discusión y hacemos preguntas y discutimos el caso integralmente, si les parece. Perfecto. Tengo que dejar de compartir, ¿no? Sí, ahí ya no estás compartiendo más. Perfecto. Doctora Gaite, si quiere comenzar a compartir pantalla. ¿Tenés abierto el micrófono? Sí. La presentación ahí se ve. El doctor Joaquín Agustí, Perfecto. El doctor Joaquín Agustí va a hacer la presentación del caso renal. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Joaquín Agustí del equipo de trasplantes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, nosotros en la clínica de nefrología implantamos el riñón derecho de este operativo, que como ya contaron proviene del ECA de Rosario. El riñón fue implantado a un masculino de 41 años que vive en la ciudad de Ser, que queda a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, al noroeste, que estaba hace 5 años en diálisis, un poco más de 5 años en diálisis, que como causa de insuficiencia renal era desconocida. No le habían hecho biopsia y no sabían la causa de su insuficiencia renal. A los pocos meses de estar en diálisis, ingresó a lista de espera. En el momento del trasplante, su situación era electiva, pesaba 63 kilos, mide 1,71 m, tenía un índice de masa corporal de 21, no tenía diuresis residual, y sus estudios inmunológicos tenían un grupo sanguíneo cero positivo, el cross-match contra panel era de 0, el PRA, y compartía con este donante 3 antígenos, un A, un B y un DR. Otros datos de interés: al momento del ingreso a diálisis estaba hipertenso, era exfumador, y en el pretrasplante encontramos una PPD mayor a 10, con lo cual hicimos un tratamiento por 6 meses con isoniazid.
El riñón derecho que recibimos de NECA tenía buen aspecto en banco, tenía una arteria y una vena en uréter, se lavó bien y no tenía ninguna característica macroscópica para comentar. La inmunosupresión que se instauró en el paciente fue esteroides, tacrolimus y nicoferolato. En este caso no le pusimos anticuerpos ni monoclonales ni policlonales. El tiempo de isquemia fría fue de 8 horas y el desclampeo del riñón se profundió bien, homogéneo, tenía buena tensión, no sangró, así que en cirugía nada en particular. En la evolución inmediata estuvo estable hemodinámicamente, el Doppler tenía una buena perfusión en todo el órgano, con un índice de resistencia un poquito elevado, no tenía hematomas, la diuresis fue inmediata, no requirió nunca diálisis, no tuvo complicaciones quirúrgicas, se retiró la sonda vesical al 5º día y el 6º día se fue de alta. La diuresis desde el trasplante se mantuvo entre 3 y 4 litros. La creatinina que se trasplantó con casi 10 fue bajando diariamente y se fue de alta el 6º día con 3,60 de creatinina. La urea no bajó tanto, incluso aumentó un poco, que creemos en relación a los esteroides. Luego del alta al 6º día, hicimos 3 controles, 1 por semana, y la creatinina no siguió bajando como esperábamos. Se fue de alta con 3,60, en el primer control tenía 3,30 con un nivel adecuado de tacrolimus. El segundo control, inclusive la creatinina subió un poquito más, a 4,10 con buenos niveles, y en el tercer control, con una creatinina de 3,80, decidimos hacerle una biopsia. Más tarde, como nosotros tenemos los niveles a la noche, no en el mismo día que vemos el paciente, recibimos que tenía un tacrolimus de 16 de niveles, lo cual nos permitió bajar un poquito. La biopsia la recibimos esta semana, que ahora se la voy a mostrar, y para comentar, en esos 3 controles tenía anemia post-trasplante, tenía bacteriuria asintomática, una E. coli que fue tratada, y algo de epigastralgia que corregimos con omeprazol y bajando un poco la dosis de esteroides. Esta es la biopsia que nos manda la doctora Toniolo de Buenos Aires, bueno, ahí está el apellido, pero no había evidencia de rechazo celular, sin una NTA moderada, 8 glomérulos, un esclerosado, algo de infiltrado inflamatorio intersticial, focos aislados de capilaritis, pero que no alcanzaba para el rechazo humoral, y sí nos llamó la atención un ISTA del 30% y daños en arterias y arteriolas, que se relacionan un poco con sus antecedentes de hipertensión y obesidad. El C4D fue negativo y dado estos datos de capilaritis y algo de NTA, mandamos a hacer el anticuerpo anti-HLA con Luminex, que todavía eso no lo tenemos al resultado. Con lo cual, en resumen, el riñón derecho macroscópicamente estaba bien, el paciente lo necesitaba porque llevaba 5 años, casi 5 años de lista de espera. Tuvo buena respuesta inmediata, por lo menos a nivel de diuresis y de depuración de creatinina, pero el filtrado se estancó en 20 mililitros minutos. Hoy recibimos una nueva creatinina que le pedimos en relación a este teneo y le dio 3,0, que fue lo más bajo del trasplante. Creemos que está recuperando un poco la NTA y con el descenso del tacrolimus también va a mejorar un poquito más. Así que no mucho más que eso, esperando que siga mejorando el filtrado. Y para terminar, comentar que ya el riñón, a pesar de que la donante era joven, tenía daño histológico relacionado con sus antecedentes. Nada más. Excelente la presentación, muy completa. Ahora vamos a pasar a la presentación de la doctora Ardiles, que nos va a presentar al receptor hepático de este donante. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Ardiles, soy cirujana del equipo de trasplante hepático del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estoy con el doctor Unio, que también es cirujano del equipo, y vamos a presentar el caso de nuestro receptor. ¿Sí? Okay. ¿Ahí se ve la presentación? Se ve perfecto, Victoria. Hola, buenos días, soy el doctor Uño. Bueno, vamos a comentar un poquito sobre el operativo y sobre lo que se hizo acá en el Hospital Italiano. ¿Cómo lo pongo esto? ¿Cómo? Bajar esto.
Bueno, en cuanto al receptor, era un receptor de 59 años, tenía el antecedente de tener cirrosis hepática de origen alcohólico, tenía un CHI-C, MEL sodio de 25, el grupo era cero positivo. Como antecedentes de relevancia de su enfermedad de base, tenía síndrome ascítico hematoso, en algún momento tuvo encefalopatía portosistémica grado 1 y tenía hepatitis A y B procuradas. Y el antecedente de relevancia por ahí que es más importante es el que tenía obesidad. El paciente era un paciente que tenía un BMI de 30, pesaba 102 kilos, pero sí era un paciente grande de 1,85 metros. Bueno, esta es la imagen preoperatoria, es el hígado pequeño, cirrótico, no tenía grandes anormalidades anatómicas en el abdomen, la parte vascular estaba bien, en ese momento no tenía citis, pero nada, digamos, relevante. En cuanto a las valoraciones que se suelen hacer en estos pacientes, tiene una valoración por múltiples equipos, pero por ahí lo más relevante es la valoración cardiológica, que no tuvo ninguna cosa anormal, y por la parte neumológica tampoco, estaba todos los estudios de espirometría y todo lo que se hace casi normales. Bueno, en cuanto al donante ya hablaron básicamente todo, por ahí lo único relevante es que la paciente tenía 95 kilos de peso, justamente fui a relacionarla con el equipo acá del hospital, y la verdad es que sí, impresionaba ser un poquito gordita, aunque el hígado sí resultó ser, digamos, tenía una esteatosis moderada, vamos a decirlo así, pero el resto sí, la paciente en un buen estado general, o la donante. En cuanto al trasplante hepático, tuvimos una isquemia total de 7 horas, lo que hicimos en la hepatectomía, básicamente en el receptor no tuvimos ninguna intercurrencia, lo que hicimos es una hepatectomía con resección de toda la vena cava, después ya en el implante, básicamente, ¿quieres agregar algo? No. Durante el implante, digamos, hicimos la anastomosis tanto de la vena cava, la vena porta, y ya después para hacer la reperfusión, básicamente empezamos a desclampear la vena cava, y después empezamos a desclampear la vena porta, y justamente en ese momento, como digamos lo más relevante de todo esto, es que el paciente empieza a presentar una hipotensión refractaria importante, cambios electrocardiográficos, una actividad eléctrica sin pulso, posteriormente presenta asistolia al paciente, empezamos a hacer reanimación cardiovascular, estuvimos casi haciendo 17 ciclos de reanimación. Con presiones se mantenía una buena TAM, pero el corazón no arrancaba, incluso en algún momento hicimos 3 o 4 descargas eléctricas, y bueno, después de 35 minutos el paciente empezó a tener actividad eléctrica, el paciente se fue compensando de a poco, pero bueno, tuvimos hasta ese momento buena cantidad de vasoactivos también. El paciente tenía casi una gama de nora, y continuamos con el trasplante, hicimos la anastomosis arterial, después hicimos la anastomosis biliar, y el paciente básicamente tenía ese evento importante que presentó en quirófano. ¿Quieres agregar algo, Vicky? No, una cosa quizás importante para destacar es que cuando tenemos un paro intraoperatorio dentro de un quirófano, lo tenemos muy monitorizado el paciente para poder ir viendo si la reanimación es efectiva, y en este caso, particularmente yo no estuve en la cirugía, pero por lo que comentaron, en todo momento tuvo una buena capnografía, se mantuvo una buena TAM y tuvo una oximetría también buena, con lo cual la reanimación dentro del quirófano, si bien fue muy larga y el paciente después requirió muchas drogas, salió del quirófano con muchas drogas, fue efectiva en todo momento. Bien, y por ahí lo más relevante también es que en cuanto a las alteraciones, digamos, en los resultados analíticos, vimos algo importante, que durante la fase hepática el potasio se fue elevando, llegó a tener 5, y después en el desclampeo, después del clampeo, tuvimos un potasio de 8 a 9, que es, digamos, una de las cosas importantes que encontramos. Después pasó obviamente a terapia intensiva el paciente y se fue controlando el tema del potasio, incluso tuvo que hacerse hemodiálisis y después se fue controlando. Este es el ROTEM que se hizo en quirófano. Fíjense acá, además el paciente tenía una coagulopatía importante, todo en rojo, el fibrinógeno muy debajo, así que nada, le pasaron fibrinógeno, ácido tranexámico y un montón de hemoderivados. Bueno, como les comenté, que en terapia empezó a hemodializar, se bajó el potasio,
siguió cayendo el hematocrito, se pasó bastante, digamos, hemoderivados para corregir la coagulopatía, se pasó tranexámico, fibrinógeno, y todos esos vasoactivos que con los que llegó de terapia fueron reduciéndose, y el paciente básicamente a las 8, 10, 12 horas empezó a compensarse. Acá tenemos una curva en lo que respecta al hepatograma. En un inicio, después del paro, incluso teníamos una GOTEC 5000 y una GPT de 900, casi 1000. El TP empezó a subir de a poquito, y al final teníamos casi 47, 50, 55, y después el paciente básicamente estuvo compensado al final de todo este trasplante inmediato, pero después intercurrió con un evento que nadie lo quería, pero bueno, empezó a tener alguna clínica de algún problema de origen central, lo bajamos a hacer una tomografía y lo que encontramos es eso, una isquemia, un compromiso de la mitad de la masa encefálica, y nada. Y el paciente después evolucionó mal, ¿no? Por supuesto. Básicamente, después del trasplante y después de haber tenido el episodio intraoperatorio, en todo momento pensamos en hacerle una TC de cerebro para ver si tenía alguna secuela isquémica del paro que tuvo, pero el paciente el primer día fue muy difícil compensarlo, estaba en diálisis, estaba coagulopático, estaba inestable, y recién al día siguiente, cuando lograron compensarlo un poco más para bajar la terapia, encontraron que en el examen físico tenía anisocoria, y ya cuando pudimos hacerle la tomografía, esta fue la tomografía con isquemia de todo el territorio cerebral media. Obviamente el paciente después de esto falleció, pero no sabemos si no tuvo este episodio isquémico intraparo por alguna estenosis previa o algún desprendimiento de placa que no fue diagnosticado en la evaluación preoperatoria. No sé si alguien tiene una pregunta o un comentario del caso. Bueno, hasta ahí llega la presentación, después viene la discusión, pero me parece que es importante abrir las preguntas para nosotros, ¿sí? Muy bien. Bueno, creo que ha sido un ejemplo de todos los ateneos de devolución que hemos visto, que no siempre las cosas van bien en trasplante. Y es un buen ejemplo de todos los aspectos que hay que tener en cuenta, independientemente de, desde el donante hasta él o los receptores que hay que tener. Hay algún tipo de comentarios que me había adelantado previo a la presentación el doctor Yuri, en relación al donante o la donante, que es una persona joven de 41 años que teóricamente por la edad podría haber sido donante de otros órganos, ¿no es cierto? Considerando solamente la edad. Entonces, a mí me gustaría, José, preguntar sobre todo a los alumnos si han prestado atención en la presentación del donante, por ejemplo, ¿por qué no fue donante de pulmón? Que hay un estudio complementario que lo establece, el por qué no. Perfecto, sí, sí. Abrimos el micrófono Exacto. y también completar qué encuentran para considerarlo un donante marginal. Exacto. A ver, ¿hay alguien que puede hacer un comentario? Doctor Schiavelli. El alumno Schiavelli. El alumno Schiavelli. No, ¿ustedes me ven? Perfecto. Estás duplicado, estás en una pantalla y ahora con video, sí. Te vemos. En realidad estaba chequeando, no estoy esperando a que pregunten los alumnos. Estaba chequeando la cámara.
no cabe en una sola pantalla. En cambio, en una sola pantalla cabe el doctor Gaite, el doctor Arriola, la doctora Gaite y todo un equipo. Rubén, creo que de eso tenemos que hablar. Bueno. No, me parece muy relevante la pregunta de Clemente para los alumnos, ¿no? Sí, 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 que alguien se anime y conteste, lo ayudamos. Pregunta concreta, ¿cuáles son los órganos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué los ofrecerían y por qué no? Creo que el doctor Clemente Raimondi fue muy claro para los alumnos. Bueno, vamos a... ¿qué presentaba en la tomografía computada? Que es prácticamente un estudio de rutina en todos los donantes, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan? ¿Presentaba infiltrado en base derecha? Muy bien, que si mal no recuerdo, había un infiltrado bilateral, ¿no es cierto? Sí, sí, a predominio base derecha y tenía algo muy importante también, que usted lo dijo, que casi contraindica directamente el pulmón, más allá del infiltrado, que unas veces uno podría decir, bueno, es un infiltrado, está con tratamiento, la curva febril va dentro de todo, pero se hace algo más complementario, ¿sí? ¿Qué se hizo? ¿Qué se les ocurre que se debería hacer también? Acuérdense que lo vamos a inmunosuprimir al paciente. Es más, incluso mencionaron que requirió tratamiento por 6 meses. El receptor. Ese fue el receptor, sí. ¿Había alguna prueba que se le hizo a través de el acceso respiratorio? Un microval, tomaron muestras para cultivo. Muy bien. Vale, muy bien. ¿Y recordás, Juan Cruz, cuál fue el resultado? No recuerdo. Pero sí fue positivo, ¿no? Sí, fue positivo. Fue positivo. Ah, para el receptor había sido una Cinetobacter, ¿puede ser? Para el donante, muy bien. Ese. Muy bien, muy bien. Entonces, y el otro elemento, que por más que todos los cultivos, excepto fueron negativos, ya sea hemocultivos, urocultivos o incluso la punción lumbar, fíjense, todos los recaudos que tomaron en el Hospital Clemente Álvarez para poder descartar un proceso infeccioso fueron todos negativos. Pero el cadáver siguió persistentemente febril, dando lugar a la sospecha de que podía ser fiebre de origen. ¿De qué origen? Dijeron claramente. Que podía ser de origen central. Con foco pulmonar, claro. Foco pulmonar. ¿Cómo? Bueno, el foco pulmonar es el que había, pero también se evaluó la posibilidad de que podía responder a una hipertermia de origen central que siempre hay que tenerla en cuenta. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen para hacer? A ver. ¿O la hacemos nosotros? Les voy a preguntar yo si les Dale. llamó la atención cómo hicieron el HLA. Ah, perfecto.
otro. Eso es ¿sabés? Es el error nuestro, mío, de no, yo también lo pensé, el error mío de no tomar nota de todas las observaciones. ¿Qué pasó con el HLA? ¿Quién recuerda? Hay estudios que no se pueden hacer después de una transfusión. Por ejemplo, las tomas de muestra de sangre y se tienen que hacer biopsias que pueden ser de ganglios o de ganglios, creo. Hasta ahí llego. En este caso, ¿cómo se hizo el HLA? De la mucosa yugal. Muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. Como lo vemos muchas veces en las películas, ¿no es cierto? En las películas, ¿no? Yo nunca lo había visto en procuración de órganos, Clemente, no sé vos. Yo nunca vi que se hiciera así. En las películas lo vemos siempre. Y eso creo que viene de la medicina forense, ¿no? Exactamente. Sí. Porque generalmente se espera, con todas las consecuencias que puede tener, se espera a la extracción de los órganos, a extraer el vaso, y al extraer el vaso se utiliza para el estudio de histocompatibilidad, lo que atrasa los tiempos de isquemia considerablemente. La otra opción por ahí es conseguir un ganglio periférico, pero bueno, hay que tener el consentimiento y todo, ¿no? Exacto. Y el otro problema, José, es que hay que elegir muy bien el ganglio, porque uno siempre está tentado en usar los ganglios de la ingle, y que todos sabemos que los ganglios de la ingle están sujetos a procesos inflamatorios a veces imperceptibles, como puede ser un intertrigomicótico, ¿no es cierto?, interdigital, y después no obtenemos la cantidad de linfocitos necesarios para poder hacer el estudio. Eso que acabas de decir es muy importante, Clemente, porque hoy nosotros creemos que es una alternativa muy interesante esto, la mucosa yugal, totalmente inocua, fácil, no fácil de hacer porque vos sabés que en este operativo vino especialmente una persona a hacerlo, pero imagino que uno se puede entrenar en hacerlo, será muy difícil. Pero me parece que es relevante esto que acabas de decir vos, ¿no? Pues uno dice, bueno, sí, le abren la terapia intensiva, le pueden sacar los ganglios en la terapia intensiva. No es tan fácil sacar un ganglio, tenés que tener un cirujano que lo haga, y a veces puede equivocarse, no sacar un ganglio, no encontrarlo, puede lesionar. Entonces, me parece una alternativa muy interesante el tema de la mucosa yugal, y si no, después directamente ir a sacar o un ganglio o el vaso, pero ya en la ablación, como bien dijiste vos. Claro. Igual va a lo mismo también tener en cuenta que se necesita consentimiento, ¿sí? Porque Sí. es el cuerpo de la persona, ¿sí? Muy bien. Bueno, y importante recalcar eso, que esto lo tuvieron que hacer, complementar la técnica de HLA porque se había transfundido al paciente. A lo mejor no era necesario transfundirlo al donante, pero bueno, la terapia intensiva por ahí lo hicieron de más, tampoco está tan mal, pero trajo esta consecuencia que se pudo solucionar, ¿sí? Entonces eso siempre tenerlo presente, ¿sí? Yo quisiera preguntarles también, si me permiten, ¿por qué se presentó solamente un riñón? Como único antecedente tenemos un resultado de un quiste simple del riñón del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Del lado izquierdo? Sí. Sí. Es muy relevante tu pregunta, Clemente. Y El riñón era claramente, macroscópicamente patológico. Perfecto. Inclusive pero no lo presentaron como patológico, hablaron, no lo dijeron. de la presencia de un quiste chiquito de 3 centímetros, Sí. sin ninguna neoformación, y que lo que tenía alrededor del quiste, que hablaba de una esclerosis glomerular,
que Es lo probablemente que haya aplasta, sido es lo que aplasta el secundario, quiste, lo que el aplasta el tejido quiste, renal. y que como quiste, Rubén, de ese tamaño no contraindica ni la extracción ni el implante. Bueno, eso es muy importante porque cuando uno mira un quiste así, lo mejor es tener el quiste visto por ecografía porque uno lo puede ver y puede tener la certeza que no tiene nada adentro. Cuando uno se encuentra con un quiste, es destreza del cirujano decidir hacer algo. Creo que este quiste se destechó, dado que el riñón se descartó. Y el riñón se descartó porque tenía una forma fusiforme, era más chico y directamente la procuración decidió descartarlo, hablando inclusive con el equipo de implante de Santa Fe. Pero es muy relevante esto porque cuando hemos trasplantado riñones con quiste y te lo manda con el quiste y se acabó la historia y lo pones y chao. Cuando vos tenés el diagnóstico de quiste simple con ecografía, va sobre seguro. Cuando es el diagnóstico de quiste simple sin ecografía, es la visión y la destreza del cirujano decir esto es benigno o no. Y cuando tiene duda el cirujano, tiene que destecharlo a riesgo de que ese quiste pueda terminar siendo una fístula, cuando son muy grandes sobre todo. Entonces, claramente ahí es la destreza del cirujano que estuvo muy bien porque él creyó que el riñón no el quiste, el riñón era totalmente descartable, en coincidencia con el equipo de trasplante del doctor Gaite. Así que es muy importante, eso realmente nos deja una enseñanza para los chicos, que uno tiene que valorar los quistes y no tomarlos como una contraindicación absoluta y seguir más o menos este planteo que hicimos. Hay una cosa interesante que yo quiero preguntar, porque estoy viendo en casi todos los ateneos, y se lo pregunto al doctor Yuri y al doctor Rochetti, IgG e IgM para CMV. Y mi pregunta es, ¿qué hacen con una IgM positiva y una IgG negativa desde la procuración? Desaparecí, ahí aparecí de nuevo. Ahí apareciste. Nico, vos si querés o voy yo. La verdad que no es al cohete la IG. Me gusta esa cosa. Ese es bien académico. Por decirlo académicamente, ¿sí? Me parece que muchas veces en los laboratorios y sobre todo los laboratorios que uno tiene de referencia en la procuración entra el PAC, IgG e IgM. Entonces, bueno, Me parece fundamental salen esto que decís las y me dos. parece muy importante comunicarlo, porque a los chicos decís, che, ojo, me están dando las dos, entonces algo tendrá que ver que tenga las dos. Y yo creo que, como decís vos, el pack debe venir junto, comercial, entonces está bien que las informen, pero decir que el IgM positiva, que podría ser un CMV, no le genera ninguna contraindicación al donante, ¿sí? Entonces, nosotros un IgG nos alcanza, está dividido, si es una cuestión comercial, que quiere decir que lo compraron y el pack da los dos resultados, está bien decirlo, pero hay que aclarar esto, porque si no, yo le estoy mostrando a los alumnos dos resultados, uno positivo y uno negativo, tenemos que ser claros con respecto a esto. Sí. ¿Alguna vez alguien ha querido descartar una IgM positiva? Sí, Nicolás. Sí, para agregar, Rubén, que esto pasa en todos lados, uno tiene acuerdos con laboratorios, ¿sí? Y les doy un ejemplo. Yo trabajo en un hospital de tercer nivel de complejidad con un laboratorio que verdaderamente tiene una altísima complejidad por la cantidad y diversidad de determinaciones que podemos hacer, pero las muestras para donante, potencial donante, las centralizamos en un solo laboratorio de Rosario, donde centralizamos todas las muestras del sur de la provincia de Santa Fe. Y verdaderamente hace bastante tiempo que están preestablecidas todas las determinaciones. Entonces son estancas y nunca se han quizá rediscutido, como estamos discutiendo acá, la necesidad de hacerlo, no, más allá de esto de que vengan en conjunto, porque a ver, es prácticamente un
un costo, un gasto, en realidad generado en salud, innecesario, porque verdaderamente no nos va a cambiar la conducta. Entonces, bueno, creo que es un poco parte de eso. Esto es dinamismo, es decir, antes tampoco hacíamos PCR para SARS-CoV-2 y después la empezamos a agregar cuando empezó la pandemia. O sea, yo creo que en lo que es la selección del potencial donante, algunos estudios van a seguir perdurando en el tiempo, pero por ejemplo estudios como las serologías y eso es las técnicas que uno utiliza, porque no debemos dejar de mencionar que las técnicas que utilizamos ahora, como ELISA de cuarta generación o NAT, son técnicas que nos han permitido a nosotros bajar los periodos de ventana para diversas infecciones como el HIV considerablemente. En las ELISA de primera generación estábamos hablando de periodos de ventana de varios meses y ahora estamos hablando de días o semanas. Entonces eso nos da seguridad porque lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra parte como quienes estamos obviamente de este lado de la procuración, al hacer la selección del donante, es tratar de minimizar el riesgo de transmisión de una enfermedad del donante al receptor, ya sea infectocontagiosa, neoplásica, etc. Entonces, esta evolución en el tiempo de utilizar técnicas que nos permitan a nosotros disminuir estos periodos de ventana hace que minimicemos el riesgo de transmisión de infecciones y los trasplantes sean cada vez más seguros para los pacientes. Así que sumar esto también al tema del citomegalo, la evolución de las técnicas y cómo eso nos va permitiendo con el avance de la medicina avanzar en este sentido. Muy bien. Hablando del perfil infectológico, me parece muy importante también recalcar el rescate del VAL, porque antes hablábamos de un acineto y decíamos, no, bueno, no lo tomamos directamente. Y cómo hemos ido evolucionando y diciendo, no, bueno, no, si tiene un tratamiento acorde, lo podemos tomar como donante, ¿sí? Pero hace 5 años atrás creo que totalmente lo descartábamos a ese paciente, o ni lo pensábamos como un potencial donante a lo mejor. Me parece importante esto tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo quiero traer en el mismo línea infectología para los alumnos algo que refirió el doctor Tanús, que es una antecedente de una PPD positiva en un receptor de trasplante. Entonces, quiero que los alumnos me digan si ese trasplante se puede hacer, o sea, si podemos inmunosuprimir a ese paciente. O qué riesgos corremos o qué cosas debemos hacer. Pregunta para los alumnos. ¿Qué hago con un paciente que tiene PPD positiva? Debe ser el hígado, ¿no? ¿Era el hígado o el riñón? El riñón. Me parece que el riñón, Rubén. El riñón. Sí, el riñón era. Riñón. Entonces la respuesta de los alumnos es... La respuesta estaba en la conducta que tomaban, no estaba escrita. Entonces más fácil todavía, a ver. Fácil todavía. Bueno, para los alumnos que no se animan a hablar, vamos. Juan Cruz, Rueda, Guillermina, ¿qué le hicieron después del trasplante? Cuando vieron que la PPD en un paciente renal crónico se considera positiva después de los 5 milímetros, ¿no? Y para la prevención de una reactivación de una TBC, la terapia profiláctica. O sea, muy bien. Bien. ¿Qué fue lo que se le hizo a esta paciente? Bien, eso es importante, eso tiene que salir rápido, chicos, porque si no, uno dice, uy, un paciente que tiene tuberculosis. Entonces la pregunta es, ¿tiene una tuberculosis activa o no tiene? ¿Qué puedo decir? Si tiene una tuberculosis, ustedes me pueden responder eso ahora. ¿La tiene o no la tiene? Me parece que no la tiene activa.
no la tiene, porque si no, no se hubiera trasplantado. Es una contraindicación trasplantar una tuberculosis activa. Lo que tiene es una PPD nada más, probablemente haya tenido enfermedad, le quedó la PPD y la posibilidad de reactivación, como bien dijiste vos, existe. Por lo tanto, la profilaxis con isoniazida es fundamental. Esas son cosas que también tienen que quedar como idea en los ateneos, no solamente la procuración, sino en los pacientes que se van a trasplantar. Rubén, te hago una pregunta. La PPD, en este caso particular, ¿se le hicieron en el post-trasplante inmediato? No, era un paciente con PPD. Ah, perfecto. Claro, ya sabían. Entonces, uno hace profilaxis para los alumnos en pacientes que tienen PPD o en pacientes con antecedentes de TBC y en pacientes convivientes con TBC. Ahí se considera que hay que hacer profilaxis para tuberculosis. Entonces, la pregunta que viene para los alumnos es, ¿qué otras profilaxis se hacen de rutina en un trasplantado? Rubén, antes de eso, un poco para complementar tu comentario respecto de ese receptor, no sé si los chicos vieron, prestaron atención, ¿qué inducción tuvo? ¿Recuerdan el tratamiento inmunosupresor que pusieron en la clínica de urología y nefrología de Santa Fe, el doctor Gaite y equipo, el doctor Arriola y equipo? Porque hizo un comentario el colega que presentó el receptor y dijo algo sobre la inducción. No recibió inducción. En un paciente con, en este caso, tenía criterios, llamémosle así, de un donante, como llamamos ahora, ¿no es cierto?, de criterios expandidos. ¿Por qué? Por la obesidad. Si no recuerdo mal, José o Nicolás, ustedes me corrigen, pero ese riñón, el del quiste, ese riñón que después mencionó Rubén, fusiforme, achicado un poco, si no escuché mal, tenía un ostium, un ostium con alteraciones, con calcificaciones, etc. Bueno, bien, entonces, es un donante con criterios expandidos, ¿no es cierto? Y en general, con donantes con criterios expandidos se suele hacer inducción. Hoy prácticamente se hace inducción en todos los casos. Les hablábamos en las charlas de inmunología o de inmunosupresión de inducciones más suaves e inducciones más enérgicas. Pero en este caso, por lo que está comentando el doctor Schiavelli, ¿no es cierto?, prefirieron no hacer inducción para no sobreinmunosuprimir un paciente de riesgo, ¿no es cierto?, infectológico, como lo que están comentando. ¿Se entiende? Perfecto. Chicos. Bien. Bueno, ahora sigan con la pregunta que había hecho el doctor Schiavelli respecto de qué otras profilaxis se utilizan en trasplante renal. Recuerden, en general los pacientes que se trasplantan reciben inducción y en algunos casos inducciones potentes como globulina antitimocítica, ¿no es cierto?, timoglobulina. ¿Sobre qué profilaxis insiste la doctora Cobo? Vamos, chicos. Con el calendario de vacunación, con la vacunación completa. Eso está bien. ¿Y qué más? ¿Y específica que está preguntando el doctor Tanús? Si tiene timoglobulina. ¿Qué virus recuerdan ustedes que tenemos la mayoría de las personas que se puede reactivar con timoglobulina? El citomegalovirus. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí hacemos profilaxis, sobre todo en grandes inmunosupresiones, como dijo el doctor Tanús. Y la otra cosa
es la profilaxis para el PSP, ¿no? Que se hace con Bactrim, con TMS. Eso también es mandatoria, ¿sí? Y muy bien lo que la doctora que dijo, las vacunas. Está muy bien que los pacientes tengan todas las vacunas del calendario. Muy bien, con respecto a la evolución del injerto renal, ¿qué podemos decir, Rubén? Bueno, ahí hay algo que es fundamental, que no es habitual, que son 8 horas de isquemia fría. Recuerden, el promedio de la Argentina Argentina tiene sorprendentemente un buen número, tiene de promedio 19 horas. O sea que está por debajo de la mitad del promedio de Argentina. O sea que eso es fundamental. Eso es cercanía, por un lado, pero mérito de la procuración. No hay que sacar el mérito sumando lo que vos dijiste antes, le hicieron con la mucosa ayuda del HLA, la comunicación directa, y recuerden que si bien están cerca, fue a otra ciudad. Entonces, eso es mérito de la procuración y mérito de la institución que lo pudo hacer rápido. ¿Y eso qué quiere decir? Que el paciente llegó, estaba accesible, pudo llegar a tiempo y forma, tuvo que hacer su PCR para COVID, seguro, y eso seguro que hay que hacerlo rápido, hay que tenerlo todo armado, y pudo hacer un trasplante en muy corto tiempo. Y con una excelente evolución, fíjense, 6 días en la alta, 5 días de sonda, 6 días al alta, orinando todo el tiempo y la creatina bajando. Exacto. Diuresis inmediata, no requirió hemodiálisis, ¿no es cierto? Así que la evolución ha sido muy buena. Chicos, ¿cuál es? El doctor Schiavelli lo acaba de mencionar y el doctor Raimondi lo dijo al principio. Primero, absolutamente de acuerdo, concuerdo con el doctor Schiavelli. En cada uno de estos ateneos, los chicos ya lo están viendo, pero no está de más volver a insistir sobre el esfuerzo enorme que hace la gente de procuración para rescatar y para proveer de órganos para aquellos pacientes que lo necesitan. Ustedes han visto la complejidad y han visto hoy, por ejemplo, un caso bastante crudo, como el del Hospital Italiano, el trasplante hepático, la complejidad de los receptores. Es decir, los pacientes que requieren un trasplante de órganos sólidos suelen ser pacientes muy complejos y hoy han tenido una variedad, digamos, de expresiones de complejidad realmente importantes, tanto de la donante como de los receptores, ¿no? Yendo un poco al receptor del que hablaban, el receptor del trasplante renal, a los chicos, el paciente, más allá de haber recibido un injerto con solo 9 horas de isquemia, ese es un factor muy positivo. En algunos casos podrían, o por lo menos hace un tiempo atrás ya ese Body Mass Index ya me dio como que uno lo miraba medio de costado y si un riñón estaba con problemas, uno lo miraba aún más de costado, y lo que hablaron del compromiso pulmonar con una Acinetobacter y bueno. Sin embargo, se lo rescató porque además es una paciente, la donante, es una dadora de 43 años. Fíjense la importancia de la juventud del tejido. Entonces, si sumamos a lo que decía el doctor Schiavelli, bajo tiempo de isquemia y una dadora joven, entonces no debiera sorprender que ese riñón haya tenido una
un buen comienzo. Ahora, ¿por qué no bajó rápidamente o la creatinina medio se estabilizó ahí y demás? Bueno, no se olviden que tenía en la biopsia una necrosis tubular aguda, que tuvo un dosaje en algún momento alto de tacrolimus, por lo tanto es otro factor que retarda, ¿no es cierto?, el descenso de la creatinina. Pero fíjense ustedes que a los 6 días está de alta y la creatinina seguramente va a seguir bajando a llegar probablemente a un nivel menor a 2. Así que, y otro detalle que no se les pase, chicos, el paciente receptor, 5 años de anuria. Siempre el profesor Raimondi insiste con esto, de la microvejiga, ¿no es cierto? 5 años de anuria. Entonces, a ustedes les habrá llamado la atención cómo 5 días la sonda vesical, cuando, bueno, se la podría tener 3 días, ¿no es cierto? Pero en este caso, en el equipo que lo trasplantó, tomó en cuenta ese detalle de la anuria de 5 años y esperó prudentemente el tiempo para retirar la sonda vesical. Muy bien. Muy bien. ¿Y del hígado qué podemos decir? También, aunque estamos más acostumbrados, se acuerdan que el tiempo de isquemia fría hepática tiene una tolerancia hasta 12 horas. En este caso fue trasplantado, si mal no recuerdo, con 7 horas de isquemia fría, que también es un muy buen tiempo dado la distancia que había entre la institución dadora y la receptora. Probablemente ese traslado haya sido un traslado aéreo. La cirugía aparentemente no transcurrió sin complicaciones, pero me llamó la atención. Me llamó la atención el hecho de la hiperpotasemia intraoperatoria. Si hubiéramos tenido en vivo a los doctores, la doctora y el doctor que lo presentaron, yo le hubiera preguntado si fue en el momento de la reperfusión. Ustedes saben que la secuencia de las anastomosis en el trasplante hepático es la primera entre las venas suprahepática y la vena cava inferior suprahepática. Generalmente se hacen entre suprahepáticas y suprahepáticas, uniéndolas y haciendo una sola anastomosis, y posteriormente la portal, ¿no es cierto? Dejando, de acuerdo a la técnica, ya lo van a ver en la presentación del doctor Massa, cirujano del Hospital Argerich, de trasplante hepático, y cirujano nuestro en trasplante renal también, que el hígado, con el volumen que tiene y la solución de preservación, que es rica en potasio, requiere de un lavado previo, ¿no es cierto?, para poder retirar el líquido de preservación, que es muy rico en potasio. Entonces, yo le hubiera preguntado a los doctores si había sido factible hacer ese lavado, porque llama la atención un potasio, si ustedes me recuerdan, Nicolás o José, de cuánto era, creo que fue de 7 o algo así, ¿no es cierto? Llegó a 9, 8, 9. 8, 9, sí. Y lo importante es que fue
fue antes de la reperfusión. O sea, lo venía teniendo, pensaron, este paciente lo presentaron en Ateneo con la gente de anestesia para discutir, porque no entendían bien qué podría haber llegado a pasar, simplemente por el síndrome de reperfusión no terminaban de explicar justamente esto de la hipercalemia. A ver si algún fármaco de la inducción había producido la hipercalemia o la hipertermia maligna o algo de esto, pero no había tenido, no encontraron una causa justa, digamos. Exacto. Y con respecto a lo que decís, sí lo lavaron Eso antes del implante. La lo reperfusión. lavaron bastante, dice, así que sí. Esa Bueno, causa la queda pregunta descartada. dirigida. Sí. Muy bien. También el número de transfusiones a las cuales no hicieron mención ellos. El número de transfusiones actualmente en el trasplante hepático, que antes era prácticamente una rutina, ahora con los nuevos métodos y trasplantes en los cuales no requieren directamente ninguna transfusión, ¿no? No, aparte que utilizaron Roten para ir mediando la reposición de factores de coagulación, etcétera. Así que aparentemente en la presentación se ve todo correctamente guiado, digamos, por lo menos en el momento de la anestesia, digamos. Pero bueno, son cosas que pasan en este tipo de pacientes, digamos, que son bastante complejos. El síndrome de reperfusión tranquilamente explica lo que pasó a nivel cerebral, ¿sí? Perfecto. En un paciente que seguramente tenía poca reserva en su hemodinamia cerebral, con el cambio del circuito hemodinámico en el momento del hígado, bueno, seguramente ahí se puso en juego todo el mecanismo isquémico. Isquémico. Masivo, ¿no es cierto? Masivo, sí. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para hacer sobre el caso? Una consulta así general con respecto al receptor, sobre el tema de los parásitos, las parasitosis intestinales, al inmunosuprimiento tanto al paciente y con lo difícil que es diagnosticar una giardia con cultivos, coprocultivos seriados y eso. ¿Cómo es el tema con el receptor? ¿Se espera que aparezca una parasitosis? ¿Se la busca antes? ¿Es poco frecuente? Eso tiene que ver con los lugares geográficos. Los pacientes se estudian para parasitosis previa y después si aparece clínica, después se estudia. Claro, según la epidemiología del paciente se hace una Claro. evaluación epidemiológica, si tiene algún factor de riesgo, se estudia, sí. Pero no habitualmente a todos los pacientes. En el pre lo estudiamos cuando lo estamos poniendo en la interpera, la cosa que el tipo puede cambiar después, ¿no? Y se espera después la clínica. No vemos, en Buenos Aires yo veo muy poquita parasitosis. Poco y nada. A lo mejor ahí en Santa Fe o en Entre Ríos, por ahí puede ser que haya un poco más. Bien. Pero nosotros tenemos muy poco. Bueno, y hay algo importante que por ahí para cerrar el ciclo, me parece que es un mensaje muy alentador, es que finalmente el receptor hepático, bueno, fallecen, termina en una asistolia, digamos, tenía toda esa lesión isquémica que seguramente lo transformaba en muerte encefálica, pero fallece por una asistolia, pero se convierte en donante de córnea, ¿sí? El equipo de la terapia intensiva junto con el equipo de procuración del hospital italiano inician el proceso de donación en este paciente y se transforma en donante de córnea, ¿sí? Así que me parece que es uno de los mensajes más importantes de la tarde, ¿sí? Muy bien. Un pequeño aporte.
Estamos ya desde hace algunos años acostumbrados a ver desde los centros de procuración pacientes con, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿no es cierto?, que fallecen por un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, con función hepática normal, ¿no es cierto?, que han sido transformados en donantes hepáticos, como una forma de, por supuesto que son donantes de criterios ampliados. Y viene a mi memoria en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, el doctor Moreno González, no algo reciente, después hubo varias publicaciones, pero pacientes que fueron trasplantados con donante fallecido hepático, que en el post-trasplante hicieron, y secundario a la coagulopatía que presentan, hicieron un accidente cerebrovascular hemorrágico, que no llegaron al paro cardíaco, que se mantuvieron. Ese hígado que se implantó fue reimplantado en otro paciente con una excelente evolución. Entonces, en esos, digamos, en todos los países que han llegado a optimizar la procuración, pueden darse el lujo de tener circunstancias y aprovechar circunstancias como estas, de un hígado trasplantarlo 2 veces, ¿no es cierto?, en 2 receptores. En el primero, por fracaso o la muerte del primer receptor, y secundariamente en otro con buena evolución. No sé si hay algún caso en la Argentina. A mí, Clemente, una vez me ha pasado con un donante, no así esa posibilidad de que ya haya estado implantado y después haya fallecido el receptor, pero sí me acuerdo hace un par de años una ablación hepática que tuvimos en el hospital, que estaba destinada para una paciente de un centro de Cava. A la paciente, cuando comienza la cirugía, hace una parada cardíaca, no pueden sacarla, y en ese contexto de una rápida comunicación, una rápida logística, se hace una rápida redistribución, y ese hígado que estaba en banco a punto de implantarse, se pudo implantar en otro donante, con buena evolución del injerto. Ese fue un caso real que tuvimos nosotros en el hospital hace algunos años, que incluso lo hemos discutido en el INCUCAI, que bueno, producto de una eficiente logística, obviamente adaptada en ese contexto, porque el órgano ya estaba en Capital Federal, o sea, obviamente no podía viajar a otra provincia, pero sí favorecer a un receptor en ese contexto, y se pudo hacer. Genial, genial. Yo quería agregar una cosita del tema de la hipercalemia y este paciente, más allá del síndrome de reperfusión, que si uno vuelve al abordaje que hacemos los internistas cuando nos planteamos ante un paciente con hipercalemia, siempre nos planteamos inicialmente esa pseudo hipercalemia, es decir, descartar que no tengamos una causa como por ejemplo una destrucción celular por hemólisis de la muestra, leucocitosis o alguna otra causa que nos plantee un trastorno del potasio que sea falsamente elevado. Generalmente, para profundizar el estudio, tenemos que hacer algún estudio de orina, evaluar el gradiente transtubular de potasio para dividir un poco las aguas, si la causa es con actividad mineralocorticoide, si hay posibilidad de falla renal, si hay redistribución. Pero a veces no nos tenemos que olvidar que hay más de una causa de hipercalemia. A veces hay concomitancia, y en el contexto en el cual estaba este paciente, en el medio de una cirugía de trasplante, que después, bueno, evoluciona la parada cardíaca, a veces es difícil. O sea, yo también entiendo del otro lado que no han podido quizá dilucidar con la suficiente certeza cuál era la causa de la hipercalemia. Pero a veces puede pasar esto, que pueden coexistir más de una causa, incluso no se llega a identificar con claridad. En el medio del trastorno del medio interno, la acidosis que se genera en ese contexto, después el fracaso renal en el contexto del paro y el shock, o sea, son superposición de múltiples causas, más todos los fármacos que se utilizan, etcétera, y la coagulopatía, son todas causas que a veces
nos llevan a este trastorno. Digo como para tenerlo en cuenta en el contexto en el cual se estaba abordando también el tema de la hipercalemia en ese paciente, ¿no? Bueno, muy claro. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a darle nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Nicolás Rocchetti, al doctor José Yuri y por supuesto al doctor Rubén Schiavelli, que nuevamente nos han ofrecido una actividad de capacitación excelente y que de la cual hasta quienes estamos en otro lugar de estudiantes nos hacen ver como estudiantes porque siempre aprendemos de algo, de todo lo que han dicho, siempre. Muy bien, así que muchísimas gracias a todos. Me sumo, Clemente, gracias Nicolás, gracias José, Rubén, un fuerte abrazo a los tres, siempre tan generosos para con nuestra cátedra y un saludo a los chicos. Nos vemos en la próxima. Y Rubén, en el Congreso nos vemos. Hay algo que José te tiene que comentar después. Dale. Sí, después hablamos. Para el futuro. Nos vemos en el Congreso. Muy bien, nos vemos en el Congreso. Intimidades, por favor, fuera del ámbito de los alumnos. Chao. Gracias. Adiós. Fin de semana. Chao, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gonzalo. Lo estamos viendo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Chao.